Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada de organización de eventos accesibles, la segunda que celebramos en esta ocasión dirigida a las entidades del tercer sector de la acción social. Si bien es cierto que las entidades, especialmente de la de discapacidad, ya tienen interiorizado estas pautas, hemos querido extender a todos los ámbitos sociales esta formación. De la misma manera que ya hicimos con los organismos de la Administración General del Estado en la primera jornada que celebramos hace unos días. Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado entre el Real Patronato sobre Discapacidad y la Fundación 11 para la accesibilidad universal para las personas con discapacidad. Sin duda, un acuerdo de éxito ya implantado desde hace ya muchos años. En esta formación vamos a hablar de accesibilidad universal. Sin duda, uno de los ejes prioritarios tanto de la Dirección General de la... Francisco Javier, te hemos dejado de oír. ¿Ahora? Sí, perfecto, gracias. Ahora. ¿Empiezo entonces otra vez? No, ha sido la última frase. Estabas hablando que era un acuerdo que perduraba desde hacía años. Perfecto, muchas gracias. Y disculpar el problema técnico. Bueno, decía que en esta formación vamos a hablar de accesibilidad universal. Sin duda uno de los ejes que son prioritarios en la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y también en el Real Patronato sobre Discapacidad. Pero como la accesibilidad universal abarca una enorme variedad de ámbitos, hoy vamos a centrarnos exclusivamente en uno de ellos, en la organización de eventos. En primer lugar, vamos a hacernos dos preguntas, el por qué y el cómo. ¿Por qué es necesario que cualquier evento que se celebre sea accesible e inclusivo? La respuesta es lógica, porque existe un número importante de personas que no podrían participar en él si el evento no tuviera en cuenta los criterios normales de accesibilidad universal, tanto en su diseño como en su ejecución. Por lo tanto, un evento inclusivo es un evento que podrá ser disfrutado por todas las personas que participen en él. Pero aparte de lo anterior, es importante decir que un evento es inclusivo por las siguientes razones. Porque es un derecho fundamental y una obligación legal. Porque otorga calidad y prestigio al propio evento. Porque tiene un mayor impacto social y económico. Porque beneficia a todas las personas, no solo a las personas con discapacidad. Porque visibiliza a las personas con discapacidad, normalizando esta situación en la sociedad. Porque supone un incentivo en la creación de empleo. Y por último, porque es una oportunidad de negocio y de nuevos mercados, ya que un evento accesible llega a muchas más personas. Nos habíamos hecho una segunda pregunta, el cómo. ¿Cómo se crea un evento accesible? Pues simplemente implementando en él las medidas de accesibilidad para eliminar las posibles barreras que se pueden encontrar todo tipo de personas. Y este matiz, el de todo tipo de personas, es muy importante. Hay que olvidarse en este caso de las pautas estándar y pensar en la personalización de los eventos, porque todas las personas son diferentes, cada una con sus condiciones y sus circunstancias. Cuando hacemos un evento accesible, no solo estamos pensando en las personas con discapacidad, estamos pensando también, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas, personas con alergias, personas con incapacidad temporal laboral, personas mayores o incluso también en niños. Para hacer un evento accesible debemos aplicar también las tres dimensiones de accesibilidad universal: la física, la sensorial y la cognitiva. Y además, un detalle importantísimo, no romper nunca lo que llamamos la cadena de accesibilidad del proceso, desde la inscripción del evento hasta la finalización del mismo. Y esto justamente es lo que vamos a ver en el presente curso. Vamos a aplicar la accesibilidad en todas las fases de la organización de un evento. En una primera parte del curso
Explicaremos los conceptos generales que debe tener un evento accesible, la difusión, el proceso de inscripción, la accesibilidad documental y las necesidades a tener en cuenta, los intérpretes de lengua de signos, el subtitulado, los métodos audiovisuales, los bucles magnéticos y los apoyos en general a la accesibilidad cognitiva. En una segunda parte, ya dedicada a los eventos presenciales, vamos a hacer hincapié en la importancia del entorno donde se celebra el evento, en la cadena de accesibilidad de la que he hablado antes, en la elección del espacio físico, en la oratoria de los ponentes, en las pautas que deben tener las presentaciones de los ponentes, en la atención a las personas con discapacidad en el lugar físico de celebración y, por último, en las posibles actividades paralelas que puede tener el evento, como podría ser, por ejemplo, un catering. Y una última parte del curso dedicada a los eventos online, muy utilizados, como saben, en los últimos años. Aquí hablaremos de las plataformas de videointerpretación, sobre tecnología accesible, sobre la grabación y la edición de los vídeos del evento. Voy acabando. Agradeciendo a la Confederación Nacional de Personas Sordas de España, la CENSE, la participación de las intérpretes de lengua de signos que estarán con nosotros durante el curso y, por supuesto, también a los compañeros que se están dedicando al subtitulado también de la plataforma. Y también tengo que decir que como este curso es eminentemente práctico, os animo también a preguntar cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis a lo largo del curso a través de la plataforma Zoom puesta a vuestra disposición. Os dejo con Sonia, con Marian y con Paloma de la Fundación 11. Muchas gracias y feliz jornada. Muchísimas gracias, Francisco Javier, por esta introducción. Creo que mi intervención inicial no hace falta porque la verdad es que has hablado de todos los aspectos importantes que queríamos poner de relieve en este inicio de sesión. Quizás porque los eventos son efímeros. Las personas que los organizan no siempre están concienciadas de la importancia que tiene la accesibilidad en los mismos. Si el evento es físico y el edificio cumple con el código técnico de la edificación, puede que tengamos suerte y no existan barreras arquitectónicas, pero hay muchos más aspectos que planificados desde el principio permitirán que realicemos un evento para todas las personas. La accesibilidad universal, como comentaba Francisco Javier, debería ser un estándar y no un contratiempo a resolver sobre la marcha según se presenta la necesidad. Pensada con antelación, cualquier solución no tiene por qué destacar y, sin embargo, las personas que hagan uso de la misma podrán participar de la actividad de forma autónoma. Un evento tiene que ser accesible sin necesidad de que las personas asistentes perciban que las adaptaciones son parches, como por ejemplo que cualquier ayuda visual esté integrada con el resto de la imagen gráfica. Necesitamos lograr que el desarrollo de un evento desde el acceso al mismo hasta la participación sea algo natural, sin que parezca una gincana ni para quienes lo organizan ni para quienes lo disfrutan. Crear este hábito hará que los asistentes echen en falta esa accesibilidad universal allá donde no se implemente. A lo largo de esta mañana vamos a ver 3 bloques, como ha comentado Francisco Javier. En el primero charlaremos sobre diversos aspectos generales que se deben de tener en cuenta en cualquier tipo de evento, sea cual sea su formato. Pasaremos a hablar de eventos organizados de manera presencial y terminaremos con los eventos online. Para ello, me acompañan esta mañana Sonia García Fraile, que es técnico del Departamento de Cultura y Ocio de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de Fundación 11, y a su departamento le debemos la posibilidad de disfrutar de eventos tan increíbles como la Bienal de Arte Contemporáneo, que aprovecho para recomendar que visiten, o el Congreso de Tecnología y Turismo para todas las personas que Fundación 11 organiza cada 2 años. Y Marian Palanquex, que es técnico del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de la Dirección de Accesibilidad e Innovación de Fundación 11 y que fue una de las personas que más investigó sobre la accesibilidad de los eventos online durante el confinamiento, cuando las plataformas ni siquiera habían implementado soluciones nativas, permitiendo que el Real Patronato sobre Discapacidad y nuestra dirección fuesen pioneras en la organización de actividades cuando todos permanecíamos encerrados.
Y antes de dar paso a Sonia y a Marian, quería comentarles 3 aspectos. Uno, que pueden acceder al subtitulado de esta sesión pulsando en la parte inferior de su pantalla, en los 3 puntitos donde pone más, le va a permitir mostrar los subtítulos. 2, esta jornada es súper especial porque las ponentes a la vez estamos organizando toda la puesta en escena. Por eso en nuestro nombre aparece Fundación 11 y el nombre de las 3, porque vamos a hacer un baile de cámaras y bueno, un poco complejo va a ser, pero va a salir muy bien para que vean que se pueden hacer eventos online accesibles con recursos limitados. Y sin más, voy a dar la palabra a mi compañera Sonia, que nos va a hablar de esos aspectos generales y de los aspectos presenciales. Sonia, cuando quieras. Bueno, parece que hemos hecho el primer cambio sin novedad. Bienvenidos a todos, gracias por el interés que habéis demostrado en hacer eventos accesibles. Como ha dicho Paloma, voy a empezar hablando de la accesibilidad en la comunicación de eventos. En primer lugar, para cualquier evento o comunicación es imprescindible conocer a quiénes nos vamos a dirigir, así nos aseguraremos una gestión exitosa del evento. Además de las características como puede ser la nacionalidad, estudios realizados o el perfil profesional, es importante también conocer sus necesidades de accesibilidad, en este caso referidas al ámbito de las tecnologías y la comunicación, es decir, si necesitan interpretación en lengua de signos, si necesitan subtitulado, si necesitan la información que se vaya a proyectar durante el evento por adelantado o si necesitan la transcripción del evento o la grabación a posteriori. Para poder prever estas necesidades y facilitar los medios antes, durante y después del evento, una buena medida a poner en práctica es a través de los formularios de inscripción. Habilitar una casilla en la que nos puedan contar los asistentes si tienen una necesidad en concreto, para tener en cuenta dichas necesidades a la hora de programar el evento. Si no es posible realizar este conocimiento previo de los asistentes y es un evento abierto al público general y los medios lo permiten, se debería tener en mente la premisa de que los contenidos puedan ser consumidos por cualquier persona, habiendo una gran heterogeneidad de las necesidades, por lo que si tratamos de ofrecer al menos varias alternativas, la información podrá ser recibida por un mayor número de personas. En cuanto a la difusión del evento, una vez configurado los detalles técnicos y organizado el programa, antes del evento será necesario comunicar y anunciar que vamos a realizarlo para asegurar los niveles de asistencia deseados. Durante el evento y de cara a asegurar un correcto desarrollo, la información relativa tanto a lo que en él acontece como a los servicios accesorios será vital para quienes participen. Y después del evento, la recogida de comentarios y opiniones será muy importante para el balance final y para fidelizar al público participante en el evento. Nos fijamos en 2 aspectos: qué información se transmite y cómo se realiza esa transmisión. No solo se trata de dar la información en sí del evento, sino de la accesibilidad a los espacios físicos y digitales y a los servicios prestados durante el mismo. Y en cuanto al cómo se han de ofrecer esos formatos alternativos, soportes accesibles para que todas las discapacidades puedan acceder a esa información. En el proceso de inscripción, como hemos mencionado antes, la existencia de un formulario va a permitirnos conocer a nuestra audiencia. Por eso se trata de hacerlo pidiendo los datos estrictamente necesarios, con un lenguaje claro y sencillo, y asegurarnos que el formulario permite acceder a toda la información y responder a todos sus elementos independientemente de la forma de interacción del usuario con el mismo. Y también, por supuesto, es de utilidad facilitar canales de contacto previos al evento para poder resolver las dudas y atender las necesidades que nos puedan comentar los asistentes. Ahora vamos a pasar a la accesibilidad documental, que os la va a presentar María. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues el segundo cambio también superado. Se estoy viendo el detrás de cámaras, pero bueno.
Vale, pues ahora vamos a hablar de accesibilidad documental, en el que es importante tener en cuenta las dos fases de esta documentación, tanto la primera parte en su edición y la forma en la que configuramos los documentos y cuando pues, diseñamos qué documento vamos a compartir, y el formato. Entonces, en la parte de la edición de los documentos, ya sea pues, utilizando PowerPoint, Word, Excel, cualquier tipo de programa que sirva para editar, pues hay que tener en cuenta algunas consideraciones que son comunes y bueno, para tener en cuenta para cada uno de estos programas hay información más detallada, pues por ejemplo en las páginas oficiales de Microsoft de cómo hacer PowerPoints accesibles o cómo hacer Words accesibles. Pero en general hay algunas cosas a tener en cuenta que mejoran la accesibilidad pues, para todas las personas. Por ejemplo, crear documentos con una estructura de títulos y estilos adecuada permite pues, que luego personas que son usuarias del lector de pantalla puedan navegar por los documentos de forma fácil y haciéndose una idea de cuál es la estructura de ese documento. Pero también para las personas que no son usuarias del lector, también nos permite hacernos una idea mejor de cuáles son los contenidos de ese documento. Por otro lado, cuando utilizamos imágenes es importante que éstas tengan texto alternativo, sobre todo cuando son imágenes en las que se aporta una información visual que no se complementa de forma de texto. Entonces, vale, nos dicen que si podemos hablar un poco más lento, voy a intentarlo. Es un reto que tengo personal, pero voy a intentarlo. Eso, en las imágenes es necesario que haya texto alternativo describiendo las imágenes que son necesarias. Aquellas que son meramente decorativas, pues no es tan necesario, pero aquella información que es solamente aportada de forma visual, sí que hay que complementarla con información, con la descripción de la imagen, así como los colores. También es necesario que los colores contrasten tanto en las imágenes como en el texto escrito para que sea percibido mejor por todas las personas. En cuanto al tamaño de fuente, también es necesario que el tamaño sea adecuado para que todo el mundo pueda acceder a él y verlo de forma fácil. Y también tener en cuenta los formatos de las fuentes de letra, que hay algunas que son más accesibles y otras son más complejas, pues por el diseño hay algunas que tienen serifa y tienen un diseño más complicado. Por eso siempre es mejor utilizar aquellas que son sin serifa y que tienen suficiente espacio entre las letras. En cuanto a las tablas son un poco complejas de por sí, pero para el lector de pantalla sobre todo es complicado porque necesita una buena estructura de títulos, de celdas. Entonces, si vamos a utilizar una tabla, pues hay que configurarla correctamente y si podemos mostrar esa información de otra forma que sea más fácil, pues siempre es mejor optar por una alternativa que no sea la tabla. Y si la utilizamos, pues eso, que sea de forma simple. En cuanto a los hipervínculos, igualmente para navegar con el lector de pantalla, si los hipervínculos no les ponemos un texto que sea suficientemente descriptivo, sino que solamente ponemos pinchar aquí o más información, pues la persona cuando va navegando con el lector no va a saber a dónde le lleva ese hipervínculo. Entonces es mejor que cada uno de los hipervínculos pues escriban documento tal o biblioteca de no sé qué, o sea, que describa a dónde nos va a llevar ese enlace. Por otro lado, en las diapositivas, por ejemplo, esto es concreto del PowerPoint, pues muchas veces nos guiamos por la forma visual y entonces no... Pues, ya. Pues eso, en cuanto a las diapositivas en concreto, es necesario que las diapositivas tengan una estructura en la que nos permita leer el contenido con sentido, porque muchas veces pues, nos guiamos a la hora de configurarlo de forma visual, pero luego al leer el contenido pues, no tiene sentido el orden. Por otro lado, como decía antes, toda la información visual es necesario que se complemente de información escrita o que se provea en otra forma. Bueno, también, por ejemplo, si hay vídeos y los vídeos dan solamente información visual, pues también tienen que tener audiodescripción o subtitulado. Y en general, toda la información tiene que estar aportada como a través de distintos canales. También, por ejemplo, la configuración de los documentos, el lenguaje tiene que ser sencillo, sin utilizar palabras que sean complejas a la hora de entenderlo, así como la estructura, pues que también sea simple. Y una vez que ya hemos editado estos documentos, también decir que el formato más accesible a la hora de compartir y de difundir son los PDFs.
Entonces, una vez que ya hemos hecho nuestro documento lo más accesible posible y lo pasamos a PDF, es necesario también comprobar que la accesibilidad se mantiene en este PDF y que tiene un etiquetado correcto para poder navegar a través de él, y también pues, que las imágenes han mantenido sus textos alternativos y que el orden de lectura es el correcto. Pero estas son unas pautas así genéricas, como os decía, pues para configurar cada uno de los tipos de documento se puede encontrar más información más concreta con las funcionalidades que tiene cada programa. Y bueno, también pues estamos abiertos a si necesitáis contactar para hacer alguna consulta. Y ahora continúa mi compañera Sonia. Ya estoy con vosotros. Hablamos ahora de las necesidades a tener en cuenta en las contrataciones y cuáles son las pautas a realizar. En todo evento, a la hora de planificarlo, se contratarán servicios pues, como el catering, la limpieza, seguridad, servicio médico, audiovisuales, servicio de streaming cuando es online o híbrido. Contratamos a veces una empresa para que nos ayude con la difusión, la traducción cuando es en varios idiomas. Pero si lo que queremos es que los eventos sean accesibles, no debemos olvidar de contar con los servicios de interpretación de lengua de signos y de subtitulado. Ya estamos acostumbrados a que los eventos sean online, presenciales o híbridos, y en todos ellos se han de tener en cuenta estas dos contrataciones. Por ejemplo, en el caso de los intérpretes de lengua de signos, en los eventos presenciales se van a colocar en un lugar visible y las personas sordas que los necesiten tendrán un sitio reservado cerca de ellos para que sean visibles para ellos. Si, por el contrario, aparecen en pantalla, también han de ser visibles, pero han de estar colocados de manera que no tapen ni la banda de los subtítulos, ni a la persona o personas que estén hablando o a la presentación o el vídeo que se esté proyectando en pantalla. Estas personas suelen rotar cada media hora y nos aseguraremos que haya un sitio reservado para ellos de modo que los cambios sean de la manera más fluida posible y contar con cualquier necesidad que vayan a tener como cualquier otro ponente, como puede ser el agua, por ejemplo. El subtitulado, pues el subtitulado se va a hacer en coordinación con la empresa de los audiovisuales que esté realizando los servicios en este evento. Se ha de especificar a la hora de contratarles si el evento es online o presencial, si necesita conexión para el streaming o no. Y por supuesto tener en cuenta que si hay más de un subtitulado, es decir, que hay varios idiomas, como en el caso del Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad, que era en español y en inglés, pues al haber dos bandas de subtitulado, también hay que tener en cuenta que no tape ninguna información que sea importante que esté en la pantalla. Hablamos ahora de la accesibilidad física a eventos presenciales. A la hora de planificar cualquier actividad o evento, se ha de tener en cuenta que todos los elementos de la cadena de accesibilidad, la cadena de valor del evento sean accesibles para que permitan la realización de todas las actividades previstas en él. Esto va a suponer una oportunidad de aumentar el número de participantes en el evento y mejorar la calidad del mismo. Con esto nos referimos a que ninguno de los eslabones de esta cadena puede fallar. Por ejemplo, si una persona sorda se inscribe para asistir online a un evento, puede que no haya tenido ningún problema para hacer la inscripción en la web. Pero si luego no hay servicio de intérprete de lengua de signos o subtitulado, pues no va a poder seguirlo. Otro caso sería el de una persona ciega que puede que no tenga ningún problema en inscribirse porque su lector de pantalla podía seguir todo el boletín de inscripción, la web o los correos electrónicos, pero si una persona ciega no va a tener ningún problema en seguir las ponencias porque las va a poder escuchar bien. Sin embargo, no ha podido realizar la inscripción porque la web no es accesible, pues entonces ya no estamos llegando a todas las personas que queremos. Queremos ver todos los elementos de esta cadena. Vamos a empezar desde el principio. Lo que hemos comentado antes, ya hemos pensado el evento, lo que queremos hacer es difundirlo. Por lo tanto, los correos que se envíen, las páginas web, los newsletters, han de ofrecerse y enviarse en formatos que lleguen a todas las personas para que puedan ser leídos por personas ciegas, en textos fáciles de entender para personas con problemas de comprensión, etc. La accesibilidad documental de la que nos ha hablado Marian.
Llegamos ahora a la inscripción. De nuevo nos encontramos con lo mismo, han de ofrecerse en formatos accesibles que puedan ser leídos por los lectores de pantallas de las personas ciegas, que los documentos que hayan de rellenar sean en Word o PDFs accesibles, que el orden de lectura sea el correcto, vídeos con instrucciones siempre con audiodescripción, subtítulos e intérpretes de lengua de signos. Ya nos hemos inscrito y cuando el evento es presencial, ¿qué vamos a hacer? Pues ir al lugar. Entonces, el transporte es fundamental, que el lugar elegido para el evento esté bien comunicado mediante un transporte público, pero si no lo fuera, o por ejemplo que la regularidad del transporte público no es la adecuada según el horario de nuestro evento, entonces tenemos que ofrecer una alternativa, por ejemplo, un servicio discrecional, pero ha de ser siempre adaptado y se debe de comunicar este servicio a los posibles asistentes al congreso. Y además se deben ofrecer itinerarios accesibles entre las paradas de transporte y el lugar del evento para que permita una deambulación horizontal, autónoma y de manera segura. Ya hemos llegado con nuestro transporte público al entorno, es el espacio inmediato anterior al edificio donde se realiza el evento y también debe de incorporar criterios de accesibilidad en cuanto a las barreras físicas y a la comunicación e información aportada. Es decir, el entorno debe ser fácilmente accesible por el transporte público y privado y sus características deben ser de nuevo comunicadas de manera clara y fiable. Los aparcamientos. Las zonas de aparcamiento han de contar con plazas de aparcamiento accesibles reservadas para su uso exclusivo por personas de movilidad reducida y han de disponerse lo más próximas posibles a la entrada del edificio, estar convenientemente señalizadas y conectadas por la entrada mediante un itinerario peatonal accesible, por supuesto. Ya hemos llegado a nuestro espacio donde se realiza el evento. De nada nos sirve si nuestros asistentes o ponentes han llegado al espacio, pero no pueden deambular por él porque hay escaleras o no hay caminos alternativos, como rampas o ascensores, o si no hay baños adaptados, o si los asistentes se pierden porque no hay una señalética fácil de entender o porque no hay sistemas de guiado. Vamos a hablar de diferentes discapacidades para dar unas pinceladas en cuanto a la accesibilidad de los espacios. En cuanto a la discapacidad física, lo que queremos solventar es la deambulación y la interacción con el entorno. Por lo tanto, los espacios deben de estar libres de obstáculos, siendo lo óptimo la ausencia de desniveles. Debe de haber al menos una entrada accesible, identificada y señalizada. Y, por supuesto, debe haber aseos accesibles que cuenten con las dimensiones suficientes que permitan el acceso y la movilidad de productos de apoyo. Y en el lugar donde tengan lugar las ponencias, ya sea un auditorio o una sala, siempre debe haber espacios reservados para personas con movilidad reducida. Y luego, por último, cualquier objeto destinado a ser manipulado por los asistentes debe contar con un diseño y una superficie fácilmente aprehensible, por ejemplo, las barandillas, los pulsadores, los folletos, y que sean también alcanzables, como el caso de los mostradores, taquillas, los percheros. En el caso de la discapacidad sensorial, el problema a solucionar son las barreras con el entorno y la comunicación. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad visual, debe de haber una correcta señalización de los espacios, porque no solamente hay personas ciegas totales, también hay personas con resto visual. Esta señalización debe tener unos contrastes apropiados y, por supuesto, si podemos contar con sistemas de guiado, será lo óptimo. Y no solo va a ayudar a las personas con discapacidad visual, nos va a ayudar a todos. En el caso de la discapacidad auditiva, la instalación de bucles magnéticos que aísla de los ruidos y ayuda a percibir el sonido de forma clara es una ayuda fundamental. Y como hemos dicho antes y vamos a repetir a lo largo de la jornada de hoy, el servicio de subtitulado e interpretación de lengua de signos. En el caso de personas con dificultad de comprensión, la principal dificultad es el procesamiento de la información y la interacción con otras personas y el entorno. Por eso, la información que se provea, ya sea oral o escrita, ha de ser muy clara y con un orden lógico del contenido, evitando siempre un exceso informativo. Los itinerarios, de nuevo, han de ser claramente definidos y señalizados y usar pictogramas estandarizados, pero esto les sirve a estas personas y al resto, os lo vuelvo a decir. Ya estamos en el edificio
y llegamos a los controles de acceso. Si suponen un obstáculo a personas con discapacidad, se deben disponer de pasos alternativos accesibles que permitan el acceso de manera autónoma. Cuando hay puntos de información y recepción de visitantes, han de estar cercanos a los accesos, estar comunicados mediante un itinerario accesible con mostradores a 2 alturas para facilitar el uso a usuarios de sillas de ruedas. Y por último, disponer de bucle magnético indicado por el icono correspondiente. El escenario. Lo normal es que se encuentre a distinto nivel, por lo que debe contar con un medio accesible alternativo a los escalones. El mobiliario debe estar adaptado para que lo pueda usar cualquier persona y debe contar con bucle magnético y que el intérprete de lengua de signos esté visible. En un congreso también puede haber una zona de exposición, de stands. Por eso se ha de garantizar el acceso y la deambulación por la zona de exposición y a cada uno de los stands, cumpliendo con las condiciones de accesibilidad. Debemos tener, de nuevo, itinerarios accesibles y en cuanto a la comunicación y difusión de los contenidos de la exposición, sería conveniente contar con la información de la exposición mediante una maqueta o similar situada a la entrada del recinto, una audioguía de la exposición para facilitar la visita de las personas con discapacidad visual, así como signoguías para las personas con discapacidad auditiva. Y, por supuesto, si hay avisos de megafonía, ya sea en la zona de exposiciones como en el resto del congreso o del evento, debe de contar con una alternativa visual en pantallas de información. También puede haber áreas de descanso. Es fundamental contar con lugares habilitados para descansar, ya que muchas personas tienen dificultades para permanecer largos ratos de tiempo de pie y estas zonas deben de disponer de un mobiliario adecuado de nuevo. Llegamos a los servicios complementarios que rodean a las ponencias y demás del evento. Por ejemplo, de restauración o catering, que ahora hablaré de él. Las taquillas o consignas, que como hemos dicho antes, han de ser de modo que puedan ser utilizados por personas con discapacidad de manera autónoma. El guardarropa, atendidos por personal formado en atención a personas con discapacidad y con un mostrador como el que hemos indicado antes. Y por último, el préstamo de productos de apoyo como el de sillas de ruedas, muletas, bastones, andadores, y ofrecer este servicio dotará de calidad al evento. Pasamos ahora a la formación adecuada del equipo de trabajo, del que ahora mi compañera Paloma os hablará un poquito más largo y tendido, pero es una pieza fundamental ya que su atención especializada permitirá asistir correctamente a las personas que lo soliciten, indicando la solución más adecuada en cada situación, ya sea lenguaje de signos, transcriptores, etc. Llegamos a la seguridad, también es súper importante. En cualquier evento debe haber planes de evacuación, especialmente con protocolos de atención para personas con discapacidad. No es una persona ciega, no va a ver los itinerarios, una persona sorda no se va a dar cuenta de las señales acústicas. Por eso debe de haber personal específico encargado de la evacuación de estas personas. Y por último, las presentaciones de los ponentes. Además de ofrecer, como hemos dicho antes, el subtitulado y la lengua de signos, ellos también han de poner de su parte para que los contenidos de lo que expongan o presentan sean accesibles. No solo se trata de los espacios, también los contenidos, como hemos dicho antes. Así que las presentaciones, tanto sea en eventos presenciales como online o híbridos, han de tener en cuenta que los ponentes, y mira que lo decimos y a nosotras se nos olvida, no debemos hablar demasiado rápido ni demasiado lento. Esto va a ayudar a todo el mundo, pero también para que los subtítulos y la interpretación de lengua de signos sea ofrecida de una manera óptima y se capte así bien el mensaje y también incluso para las personas sordas que tienen lectura labial puedan entender a los ponentes. El discurso ha de estar bien construido, ser claro y conciso en la información, evitando una jerga muy técnica cuando no procede. Y aquí de nuevo es importante conocer al público al que nos estamos dirigiendo. Así acomodamos el discurso a ellos. Cuando se utilizan presentaciones, han de ser descriptivas en las imágenes que contengan, diferenciando entre aquellas que sean decorativas y aquellas que realmente aportan información.
al igual que cualquier texto en pantalla. La presentación ha de ser un apoyo, pero ha de transmitir toda la información, se ha de transmitir de forma oral toda la información para que todo el mundo pueda acceder a la misma. Y por último, cuando se utilicen vídeos, estos deben de estar subtitulados con intérprete de lengua de signos y ofrecer audiodescripción. De este modo, las personas sordas o ciegas van a acceder a dichos contenidos. Quiero compartir con vosotros un vídeo para que conozcáis la audiodescripción. Es un vídeo que utilizamos en el anterior congreso que tuvimos de forma online. Un momentito. Fundación Ian, Tobii Dynavox y Framingham Pharma. Inca. Mundo Loco, Animation Studios y Fundación Ian presentan Ian, inspirada en una historia real. 3 niños juegan al fútbol en el recinto de un colegio vallado con una malla metálica. 2 niñas corretean cerca de un parque infantil. El portero detiene un lanzamiento. Otros niños juegan en el parque y están sentados en mesas de madera. Un niño los mira. Tiene un vaso en la mano. Se sienta a una mesa con otros. Se fija en 2 que lo miran riendo desde la esquina de un edificio. Él se entristece. Su brazo tiembla. Se lo sujeta con la otra mano. Cierra los ojos y agacha la cabeza. Los de la mesa le miran el brazo tembloroso. El vaso se le resbala y cae sobre la mesa. Se mira asombrado los brazos. Las pequeñas piezas que componen su cuerpo se separan de él. El viento se lo lleva contra la malla metálica. Al tocarla, estalla en miles de piezas que se reúnen detrás de la malla y forman de nuevo al niño. Mira a los demás desde una silla de ruedas detrás de la malla. Una mujer le acaricia el pelo. Él llora. La mujer está sentada en un banco a su lado. Él se mira las manos. La izquierda está atrofiada. La mujer empuja la silla y se van. La imagen funde a negro. Los niños juegan en el recinto del colegio. El niño está arrodillado dentro del recinto con un dinosaurio en su mano. Una niña lo mira. Él simula que su dinosaurio come del suelo. La niña sonríe y acerca su muñeca al dinosaurio. Otro chico se fija en ellos y pone mala cara. La niña deja su muñeca en el suelo y se va con otra niña. El niño intenta levantarse y cae de bruces. Mira a las niñas. El chico que lo miraba se ríe de él. Algunas piezas del niño se van de él. Se mira la herida en la pierna. Intenta mover las piernas pero cae de bruces. Mira a los demás. La niña de la muñeca se acerca al chico que ríe. Lo mira disgustada. Las pequeñas piezas que componen su cuerpo se separan de él. El viento se lo lleva contra la valla metálica. Al tocarla estalla en miles de piezas que se reúnen detrás de la malla y forman de nuevo al niño. La niña de la muñeca lo mira desde el recinto. Ella se va. Él está sentado en la silla de ruedas. La mujer lo separa de la malla y se van. Caminan paralelos a la malla. Él mira a la niña que juega dentro. Se mira la mano izquierda cerrada.
Echa el freno de la silla. La mujer lo mira extrañada y se coloca ante él. Él gira las ruedas hasta colocar la silla de cara al recinto del colegio. Se inclina agotado. Mira al colegio. Mueve las ruedas de la silla hasta acercarse a la malla. Choca con la malla y se deshace en las miles de piezas. Los demás lo miran extrañados. Las piezas se agrupan formando al niño de pie dentro del recinto. El chico que se reía lo mira sorprendido. El niño cae al suelo. Se levanta y cae de nuevo. Cada vez que cae, algunas piezas se desprenden de él y vuelan hacia la malla. Él permanece a gatas agotado. Los demás lo miran. Él se levanta con esfuerzo. Dos cuchichean y se ríen mirándolo. El viento lo empuja contra la malla. Él resbala y se resiste hasta quedar parado. El viento lo empuja y cae al suelo. Se levanta. El viento lo empuja contra la malla. La atraviesa despacio con el brazo izquierdo extendido. La niña de la muñeca le agarra la mano y tira de él. Otro niño le agarra la mano derecha. Las piezas tras la malla flotan en el aire. Tiran del niño que atraviesa la malla hacia el recinto formándose con las piezas que vuelan a su alrededor. Otros ayudan a los que tiran de él. El chico se acerca y tira de ellos. Todos se deshacen atravesando la malla. Las piezas se agrupan formándolos a todos al otro lado de la valla. El niño se forma sobre su silla de ruedas. Los mira temeroso. La niña de la muñeca sonríe. La malla metálica se deshace lentamente. Los demás lo miran sonrientes. La malla metálica se deshace por completo. Empujan la silla del niño por el recinto caminando todos juntos. La cámara se eleva enfocando el cielo. Dirigida por Abel Goldbard. Imagen real de un niño riendo sentado en el suelo. Se mueve con dificultad. Camina con un andador. Escrita y producida por Gastón Gorali. Baja por un tobogán ayudado por una mujer y otros niños. Sonríe en compañía de otros niños. Box y Esperamos que hayáis disfrutado de este corto de Ian. Como habéis podido observar, existía una audiodescripción, pero no había voz. Por lo tanto, ahí se ha implementado la audiodescripción y nuestras compañeras de intérpretes de lengua de signos, si había algún sonido, nos lo iban... Ellas lo que hacían era interpretar esa audiodescripción, pero el corto es mudo. Vamos a hablar ahora de la atención a personas con discapacidad, que como comentaba mi compañera Sonia es un punto fundamental porque donde la tecnología no llega, habéis visto que nosotras hoy estamos teniendo nuestros más y nuestros menos para poder llegar a tiempo, etcétera. Lo que puede dar oportunidad de resolver las cosas es esa atención que prestamos a las personas en general y a las personas con discapacidad, porque estamos hablando de ellas.
La diversidad de visitantes a un evento puede parecer un complejo reto para la organización y para el desarrollo de la misma. Y la realidad es que cubrir las necesidades de todas las personas que a él acuden con o sin discapacidad, pues puede parecer una tarea titánica. Es prácticamente imposible saber qué personas van a acudir. Sería como vaticinar cuántas personas rubias o pelirrojas van a estar presentes. Sin embargo, debemos estar siempre preparados para tratar a personas, por ejemplo, mayores, personas con movilidad reducida que pueden utilizar productos de apoyo o no, personas con discapacidad sensorial, personas con dificultades de comprensión, personas con discapacidad orgánica que no van a manifestar su situación, pero que en un momento determinado pueden precisar ayuda o una información específica. Las personas tienen que conocer de antemano la posibilidad de solicitar servicios específicos, ya nos lo decía antes Sonia, por ejemplo, desde la existencia de una zona que cuente con bucle magnético hasta la posibilidad de informarse sobre alergias alimentarias en caso de que vaya a haber un catering. Esto va a dar tranquilidad y seguridad a los asistentes, pero también va a ayudar a que la organización no se encuentre con sorpresas de última hora. Cuando Sonia nos decía que recogíamos cierta información y dábamos cierta información en ese proceso de inscripción. Las personas encargadas de gestionar el evento y muy especialmente aquellas que están destinadas a la atención al público desempeñan, por lo tanto, uno de los roles más importantes durante la celebración del evento y deben contar con formación específica y también deben tener claro qué comunicar y qué pautas seguir para hacer estas comunicaciones. Solo así podremos brindar un trato acorde a la diversidad de necesidades de una forma natural y sin que existan contratiempos. Es posible que las personas con discapacidad lleven personas que son sus asistentes personales al lado. Puede que esto suceda, pero el equipo de trabajo tiene que estar preparado para prestar asistencia personalizada en caso de que sea necesario. Y si no es posible prestar esta atención, al menos sí informar a las personas que asisten de otras organizaciones externas que les puedan prestar ese servicio. Es importante, importantísimo, como llevamos diciendo durante toda esta mañana, contar con personas que sean capaces de comunicar en lengua de signos. Es indispensable, ya no solo de cara a la asistencia, sino, como hemos visto, de cara a posibilitar la comprensión de todo el evento. Existen pautas específicas para tratar a las personas con discapacidad de forma concreta. Por ejemplo, hay pautas para hacer el guiado de una persona ciega, hay pautas para comunicarnos con una persona sorda, pero también podemos hacer, porque esto no es un curso sobre atención a personas con discapacidad, podemos hacer un listado de pautas generales que se pueden aplicar en cualquier caso, como por ejemplo las que incluye Predife en la guía de atención al cliente con discapacidad. Aunque es verdad que en este punto, dado las personas que asistís hoy día al evento, realmente podríamos perfectamente daros la palabra y que nos contaseis con mayor precisión qué es lo que necesitáis y que compartieseis ese conocimiento con todos nosotros y con todas nosotras. Sin embargo, os vamos a hablar de estas pautas que indicamos de manera general a las personas que han estado en esta formación y que no pertenecen al movimiento asociativo. Son pautas que son imprescindibles para tratar con personas con discapacidad, pero que deberían ser pautas generalizadas para el trato con cualquier persona en realidad. La primera es prestar atención a la persona y no a la discapacidad. Es verdad que hay que conocer las necesidades que puede tener esa persona y las dificultades, pero igual de importante es conocer las capacidades y los puntos fuertes y no poner cara de sorpresa ante ciertas situaciones, sino estar prestando la atención a lo que esa persona nos está pidiendo o demandando en ese momento. También es importante hablar directamente a la persona. Esto es especialmente importante cuando las personas van acompañadas de
un asistente personal, un amigo, un familiar e incluso os diré que hasta un perro guía, porque tenemos una compañera que nos cuenta que en alguna ocasión que ha necesitado que le diesen indicaciones para una calle, las personas se han agachado y se lo han contado a su perro guía. Bueno, pues no. Tenemos que hablar directamente con la persona con la que nos queremos comunicar. Y si esa persona no va a ser quien responda por el motivo que sea, ya nos enteraremos, ya nos lo dirá esa otra persona acompañante. Pero nos tenemos que dirigir a la persona que nos está hablando. También solemos hacer hincapié con el tema de las palabras tabú, ¿verdad? A veces intentamos evitar ciertos verbos, por ejemplo, no utilizar el verbo ver o mirar con una persona ciega, o no utilizar el verbo andar o caminar con una persona que tiene movilidad reducida. Y lo que hacemos es generar un discurso rarísimo, que acabamos metiendo la pata seguro, en el que estamos incómodos nosotros y que la persona que tenemos delante no entiende en absoluto. Entonces, todas las palabras son susceptibles de ser utilizadas, todas se pueden utilizar con educación y con un discurso normalizado y naturalizado. También es importante mantener la confidencialidad. Es cierto que hay situaciones que pueden suscitar nuestra curiosidad, que pueden hacer que nos queramos saber más de una situación concreta, pero nos tenemos que limitar a conocer la información que necesitamos o hacer las preguntas precisas. Y en caso de que una persona nos cuente algo de su esfera más íntima o que nos cuente cómo le ha sucedido una situación concreta, desde luego mantenerlo para nosotros, porque es en nosotros en quien ha confiado y no en el resto de la audiencia ni de los asistentes. Muy importante, ¿verdad? La sobreprotección y tratar a las personas de acuerdo con su edad. Esto os voy a contar una cosa que nos pasó. Una compañera que formaba parte de, bueno, era nuestra jurídica, ¿no? Dentro del departamento se organizaron unas jornadas y había un catering. Es una persona usuaria de silla de ruedas y, bueno, tiene un aspecto frágil, ciertamente. Y un camarero se acercó a ella, la debía ver, no sé qué emoción suscitó en aquella persona, pero en mitad del catering le dio un beso en la frente y como un achuchón. Claro, esto nos dejó a todos un poco sorprendidos porque no era ni la situación ni el momento ni nada. Fue una actitud paternalista por parte de esta persona. Así que tenemos que intentarnos sobreproteger. También es importante en este país que tenemos, en el que nos gusta tanto tocarnos y abrazarnos y besarnos y que ni la pandemia ha podido quitarnos eso, intentar no tocar a las personas ni a sus productos de apoyo, a menos que lo necesiten, a menos que lo precisen, a menos que nos lo pidan. Y tampoco tocar, por supuesto, a los perros guía. Podemos estar poniendo en peligro a una persona si la tocamos o si tocamos sus productos de apoyo a su perro en un momento que no debemos o en una situación concreta. Hay que preguntar también antes de ayudar, no ofrecer una ayuda que no nos han solicitado, y si no sabemos ayudar, que nos indiquen de qué manera puedo prestarte esa ayuda. Y algo fundamental para el trato con cualquier persona y, por supuesto, con las personas con discapacidad, tener positividad y paciencia. Cuando alguien nos está pidiendo algo, no lo hace para amargarnos el día ni para darnos guerra, lo hace porque necesita ayuda. Y si nuestro mensaje no es comprendido, bueno, pues tendremos que repetirlo de otra manera, tendremos que tener paciencia, aunque ese proceso de comunicación vaya a ser más largo de lo que nosotros esperamos. Y siempre pensar que las personas con discapacidad, ante todo, son personas. No tenemos que tener miedo a tener un trato naturalizado con ellos. Mientras estaba hablando, sé que ha habido algo en el chat y me gustaría comentarlo. Y dice una persona: en autismo aún existe mucho miedo a hablar de nosotros como personas autistas y hay mucho rodeo y uso de siglas cuando las siglas no son un lenguaje claro y simplificado. Bueno, yo estaría encantada que luego, en el momento que vamos a tener de preguntas y de debate, efectivamente cada uno de vosotras y vosotros y vosotres nos podáis comentar cuál es la manera más adecuada o cómo os sentís más cómodos en cada caso para hablar de vosotros mismos.
y ahora vamos a hacer estos cambios mágicos que hacemos, que de repente se apaga la pantalla, de repente se enciende, porque Sonia va a continuar comentando aspectos relacionados con los eventos de forma presencial. Así que me despido hasta dentro de un rato. Muchas gracias. Ya estoy con vosotros. Pasamos ahora a lo que es el desarrollo del evento, en la preparación del programa. Pues de nuevo, la elaboración del programa tiene que ser universal desde el principio. Todas las actividades van a ser inclusivas si lo hacemos así. Solo hay que tener en cuenta las necesidades de los asistentes y también de los ponentes, por supuesto. Tenemos que hacer hincapié en ellos de nuevo, independientemente de si ellos tienen discapacidad o no, para que tengan en cuenta a la hora de expresarse sus presentaciones audiovisuales con un lenguaje claro y sencillo, así como utilizar un alto contraste de colores. Todos los apoyos audiovisuales, de nuevo, han de ser accesibles y en el caso de que haya elementos proyectados, tienen de tener subtítulos y su contenido deberá interpretarse en lengua de signos. De lo contrario, no serán accesibles para una persona con discapacidad auditiva. Y los subtítulos, de nuevo, serán una herramienta muy útil para el resto del público. Respecto a la audiodescripción para personas con discapacidad visual, tiene unos estándares y normas. Y lo idóneo es que esté integrada en la proyección, pero en caso contrario, se necesitará contratar a personas para que puedan describir las imágenes proyectadas de forma clara y concisa. En la Bienal que os ha mencionado antes Paloma, a la que os volvemos a invitar, que está en Centro, en Madrid, hasta el 29 de enero, ofrece un programa cultural, además de la exposición que está en este lugar. Hay un ciclo de cine que cuenta con películas audiodescritas y subtituladas, pero también obras de teatro. Unas cuentan con una audiodescripción enlatada, que se graba previamente, pero también en directo, donde hay una persona que se prepara la obra con antelación y ofrece la audiodescripción en directo. Hablamos de las actividades que vamos a realizar durante el congreso o evento, perdón. De nuevo, independientemente de que el evento sea online o presencial, debemos asegurarnos que esas actividades paralelas puedan ser disfrutadas por todas las personas. El tener un listado de asistentes con sus necesidades específicas va a facilitar la labor de preparación de estas actividades. Si son online, de nuevo, ofrecer audiodescripción, subtitulado e interpretación de lengua de signos. Y si son presenciales, también bucle magnético, intérprete de lengua de signos, traductor, espacios accesibles. En el caso de visitas guiadas, por ejemplo, ofrecer una ruta accesible, tener un mapa en relieve para poder ofrecérselo a personas ciegas. No olvidar el lenguaje sencillo y comprensible para cualquier persona. Y de nuevo, en caso de duda, como ha dicho Paloma, la lógica y el sentido común. Por ejemplo, en el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad de 2021, ofrecimos un taller de audiodescripción. Y en el anterior, en 2019, hubo una cata de vinos a ciegas y se preguntó si iba a haber alguna persona que necesitara intérprete de lengua de signos y no hubo ninguna, por eso no se ofreció, pero si lo hubieran requerido, así hubiese sido. También hubo visitas guiadas a museos, se contó con interpretación de lengua de signos cuando fue requerida y a la persona ciega siempre contaba con un acompañante. Pasamos al siguiente concepto, que es el servicio de catering. Además de que los espacios destinados a la realización de este catering sean accesibles, tenemos que contar que se ubique siempre en un lugar accesible y seguro. Señalizar si hay lugares preferentes y exclusivos para personas con discapacidad. Por ejemplo, si hay una zona de césped poco accesible y se pone una tarima, pues especificar que es prioritaria para estos usuarios. Cuando hay barras que sean accesibles en distintas alturas, que haya mesas bajas también y sillas para el descanso en el caso de que haya buffets. Y por supuesto,
El personal que atienda este catering ha de ser conocedor de los productos que ofrece, de lo que contiene de cara a las alergias. Y las cartas, por supuesto, han de incluir pictogramas de alérgenos y estar en formatos alternativos con macrocaracteres, braille o PDF accesibles o, por ejemplo, ofrecer lo que desde la pandemia nos dan todos los restaurantes, los famosos QRs para descargarnos las cartas. Aquí termino con mi presentación y paso a Marian, que os va a hablar de los eventos online. Se ha apagado porque se ha apagado y porque van a caminar. Vale, pues ahora vamos a hablar sobre cómo hacer eventos online como este en el que ahora mismo estamos. Que aunque parezca que no, bueno, o sea, este evento, pues como estáis pudiendo ver, cuenta con intérprete de lengua de signos, tiene subtitulado y todas las demás pautas pues intentamos ponerlas en práctica para que sea lo más accesible posible. Y por ejemplo, estos cambios que estamos haciendo de cámara pues se debe a que las herramientas que utilizamos para hacer estos eventos online, pues en este caso Zoom, pero todas las demás herramientas, plataformas de videoconferencia y demás, pues están actualizándose cada día y gracias pues a la tecnología y a la sensibilización que hay cada vez más, pues trabajan por hacer que cada vez sean más accesibles y faciliten esta forma de disponer de accesibilidad. Entonces, bueno, Zoom últimamente, aprovecho y os lo cuento por si no sabéis, porque es una novedad así de hace poco, ha creado como una funcionalidad que permite entrar a los intérpretes de lengua de signos por un canal adicional y entonces como que permite ver al intérprete todo el rato en pantalla. Lo que pasa que hasta ahora hay alguna carencia que todavía no están cubriendo las plataformas, que es la grabación. O sea, en la grabación no se guardan esas imágenes ni se configura dentro de toda, o sea, no se podría ver tal y como estáis viendo ahora la pantalla con la presentación a un lado y por otro lado con la intérprete y los ponentes. Entonces, para intentar remediar estas carencias que todavía tienen las herramientas, pues por eso tenemos que buscar formas alternativas, entonces tenemos que grabar a través de otro ordenador, etcétera. Pero bueno, que es una buena noticia y una alegría pues que las plataformas estén comprometidas con la accesibilidad y que día a día vayan mejorando y por supuesto pues estos arreglos que hay que hacer de por medio pues seguramente sean hasta conseguir una accesibilidad total y mucho mejor. Entonces, bueno, pues para tener en cuenta, o sea, ¿qué pautas hay que tener en cuenta para hacer estos eventos online accesibles? Pues en primer lugar, antes de nada, lo más importante sería conocer a la audiencia. Como decían Paloma y Sonia, lo más importante al fin y al cabo son las personas, tanto las que organizan como la audiencia, y conocer las necesidades, conocer a las personas, estar en contacto con ellas y saber qué es lo que necesitan y qué les podemos aportar, pues al final es la clave de todo, por lo que es el primer paso por lo que tenemos que empezar. Entonces, ¿de qué forma podemos saber cuáles son las necesidades de nuestra audiencia? Pues en primer lugar, cuando hacemos un evento, normalmente, pues igual que queremos saber cuál es su procedencia para saber el idioma que hablan o cuál es su nivel formativo para saber cómo adecuar nuestra presentación o cuál es su edad para saber de qué forma hacer la presentación más amena o más distendida o hacerles participar más o menos, pues igualmente es necesario saber qué necesidades de accesibilidad tienen, cuál es su forma de comunicación, si necesitan intérprete de lengua de signos, si necesitan subtitulado. Si, por ejemplo, la información que se va a dar en el evento es necesario que la pasemos con antelación para que puedan consultarla con anterioridad y también pasarla una vez acabado el evento. Entonces, para conocer todas estas necesidades, lo más fácil, ya que cuando solemos difundir los eventos hacemos formularios de inscripción para que se vayan apuntando a nuestro evento, incluir una pregunta en este formulario que pregunte sobre sus necesidades, para que la podamos dejar lo más abierta posible para que nos contesten de forma genérica cuáles son sus necesidades y así de esta forma podemos atenderlas de la mejor forma posible. Si no tenemos forma de conocer qué asistentes van a ver nuestro evento, porque es un abierto evento, o sea, un evento abierto, perdón, y perdemos un poco el seguimiento de quién va a verlo y demás, pues al menos lo más importante, o sea,
para ofrecer una mínima accesibilidad, lo más importante sería incluir subtitulado para poder ofrecer esa información que se ofrece de forma visual en otro, perdón, de forma visual, no, de forma auditiva en otro medio. Pero siempre hay que tener en cuenta que las formas de comunicación de las personas, cuando perdemos la trazabilidad del evento, pues son muchas. Entonces, si podemos contar con intérprete de lengua de signos subtitulado y audiodescripción si fuera necesario, pues sería lo mejor para garantizar que va a llegar a la mayor amplitud de público posible y que van a poder asistir y acceder a nuestro contenido. Por otro lado, una vez que ya conocemos a nuestra audiencia y a quién nos vamos a dirigir, tendríamos que elegir la plataforma en la que vamos a desarrollar el evento. Entonces, hay muchas plataformas hoy en día. Después de la pandemia hubo un boom de esta forma nueva de conectarnos online a todo tipo de formaciones, de eventos, de comunicaciones más formales, menos formales. Entonces, primero tenemos que conocer un poco las funcionalidades que tiene cada plataforma, pues eso, en cuanto a las formas de interacción que nos permiten, si son gratuitas, si es necesario tener una cuenta para asistir a ellas, o sea, para acceder a ellas, etcétera. Si son, por ejemplo, reuniones que permiten que la gente esté todo el rato interactuando, si necesitamos que sea un webinar para que solamente participen los ponentes de forma activa. Entonces, una vez que conocemos esas medidas y funcionalidades de las plataformas, también es necesario que nos informemos sobre las medidas de accesibilidad que tiene cada una de ellas y comparar las funcionalidades que tienen. Como os decía antes, es necesario en este ámbito estar todo el rato actualizándose, buscando información, viendo las novedades que sacan, porque las actualizaciones son prácticamente mensuales y no semanales, y en cada una de ellas pues van haciendo cambios que pues van mejorando cosas que antes no funcionaban y van cambiando cosas que antes se podían hacer, pues ahora no se pueden hacer. Pero sí es verdad que normalmente va siendo en pro de la accesibilidad para mejorar la accesibilidad de los eventos. Entonces, así de forma genérica, por ejemplo, hay algunas medidas que están bastante extendidas, por ejemplo, como la integración de subtitulado de servicios externos, que permite, pues igual que en este evento, hay un servicio de estenotipia que hemos contratado que están subtitulando el evento y que Zoom permite integrar esa señal de subtitulado dentro del evento. También varias plataformas, pues por ejemplo Teams, Google Meet y el propio Zoom, han sacado una funcionalidad de subtitulado automático. Este subtitulado es útil, por ejemplo, para reuniones en las que, por ejemplo, reuniones de trabajo en la que estamos varias personas participando y que los compañeros puedan hacer aclaraciones si fuera necesario, porque es cierto que esté subtitulado, pues no acaba de ser lo más preciso, que no sea la palabra, lo más preciso. Entonces, pues es necesario a veces estar pendiente y que el mensaje para que el mensaje se transmita bien, pues poder hacer aclaraciones. También, según la plataforma, hay algunas que lo hacen en todos los idiomas, por ejemplo Teams, hay otras que solamente está limitada al inglés, como Zoom. Entonces, bueno, es una funcionalidad que está bien tener disponible, pero que también cuenta con algunas limitaciones. Luego, por ejemplo, el hecho también de anclar y fijar la cámara de los participantes, tanto en la vista personal de cada uno de los asistentes como el hospedador del evento puede anclar cámaras, como estamos haciendo ahora mismo, para que veáis todos al intérprete de lengua de signos y a los ponentes. Eso permite, pues, eso, tener en todo momento en pantalla al intérprete de lengua de signos y así es más fácil tenerlo localizado y que se pueda visualizar bien en vez de tenerlo en una cámara pequeña por ahí perdida y tener que estar buscándolo. También otra de las medidas existentes es la posibilidad de interactuar con todas las funcionalidades a través del lector de pantalla. Igual que nosotros, las personas que vemos, pues navegamos con el cursor y podemos activar las funcionalidades, pues es importante que con el lector de pantalla se pueda llegar también a todas las funcionalidades del evento. Y también otra de las medidas es que la transcripción y los subtítulos se puedan descargar. Y esto permite que se pueda consultar esa información a posteriori a través de la transcripción y también pues los subtítulos, ya que normalmente, bueno, en ninguna de las plataformas que hemos visto hasta ahora se descarga la grabación con subtítulo incrustado, pero al poder descargarlo sí que se puede editar e incrustarlo. También, igual que medidas generalizadas, hay algunas carencias que sí son generalizadas también, como una de las principales que os comentaba es las grabaciones, que no mantienen la configuración
que permite hacer dentro del evento. O sea, durante el evento en directo nos permite anclar, nos permite fijar a las cámaras que necesitemos, pero una vez que descargamos la grabación no se mantiene esta configuración. Y entonces la grabación es igual de importante que el evento en directo, porque si con esta grabación queremos subirla a YouTube, queremos difundirla y mantenerla en un repositorio, pues también tiene que poder acceder a esa información el mayor número de personas posible. Y eso es un problema hasta ahora, ya que no se mantienen estas configuraciones, por lo que tenemos que recurrir a otros medios alternativos, como grabar la pantalla o hacer un montaje con algún programa de edición, etc. Lo que decía también antes, las lenguas disponibles de subtitulado automático y la fiabilidad del mismo pues dependen de la plataforma, o sea que también puede suponer una limitación. Otra de las grandes carencias es los documentos compartidos por pantalla, ya que se comparten como una imagen, entonces los lectores de pantalla no son capaces de navegar por el contenido que se está compartiendo. Y esto pues es una gran limitación porque a no ser que los contenidos, bueno, que se estén narrando de voz, el ponente lo esté contando, o que estos contenidos se compartan tanto de forma previa o posterior al evento, pues una persona que utiliza lector de pantalla no podría acceder de por sí al contenido compartido. Y la otra de las carencias que también existe es que cada una de las plataformas, pues al ser de una empresa distinta y estar desarrollada de forma independiente, pues tienen iconografías distintas, términos distintos, y eso también puede dificultar la comprensión y la navegación por la herramienta. Pueden hacer complejo pues que una vez que te adaptas y te acostumbras a utilizar una plataforma, al cambiar a otra y al tener tantas funcionalidades, tantas opciones y tal, pues requiera un proceso de aprendizaje para saber utilizarla. Y bueno, pues como os decía, que es algo que va cambiando la información, es necesario pues estar actualizado, y en las páginas oficiales de Zoom, de Teams o de Google Meet tiene una sección de accesibilidad que nos da todas las funcionalidades y que van incluyendo las novedades. Por otro lado, una vez que ya tenemos elegida la plataforma, pues ya hemos configurado todo el evento, lo tenemos diseñado, es necesario comunicarlo. Y para comunicarlo y hacer que llegue a todo el mundo, pues vamos a pensar en difundirlo y hacer un plan de comunicación para que llegue al mayor número de personas posible. Pues para tener en cuenta qué canales utilizar, debemos saber qué medios podemos utilizar para difundirlo y tener en cuenta el utilizar distintos canales alternativos para que lleguen a todas las personas. Es decir, por ejemplo, si difundimos a través de redes sociales utilizando un banner súper bonito, pero que solamente aporta la información de forma visual, bueno, pues incluir texto alternativo o hacer esa difusión también por otros medios, como puede ser a través de mailing o a través de nuestra página web. La página web, por supuesto, tiene que estar configurada teniendo en cuenta los requisitos de accesibilidad web para que se pueda navegar por la misma. Y también pues, es necesario habilitar contactos de contacto, canales de contacto, para que todos los asistentes o los interesados en asistir a nuestro evento puedan contactar con nosotros y contarnos cualquier duda o necesidad que tengan antes de asistir. También, por supuesto, es muy importante a la hora de comunicar el evento anunciar todas las medidas de accesibilidad con las que va a contar, porque a lo mejor hay personas que no asisten al evento pensando que no van a poder acceder a la información, pero si dejamos claro que vamos a contar con las medidas de accesibilidad necesarias, pues sí que pueden apuntarse. Y bueno, si tenemos, por ejemplo, un formulario de inscripción en el que tengan que inscribirse y darnos información, pues este formulario también debería ser configurado de forma lo más sencilla posible, clara, pidiendo los datos únicamente que son necesarios para que se puedan inscribir y los datos que necesitamos pues, para que se pueda realizar el evento. Y estar configurado de forma accesible, pudiendo interactuar cualquier persona con este formulario, ya sea a través del lector o con las formas de interacción que tenga cada una de las personas. También, cuando ya hemos comunicado, una vez en el evento, como decía Sonia, hay servicios de accesibilidad, aparte de los que tiene Zoom, que podemos contratar pues para contrarrestar algunas de las carencias que decíamos. O sea, por ejemplo, si solamente hay subtitulado automático en las plataformas que no es muy preciso, pues podemos contratar un servicio de estenotipia que nos asegura que va a ser más preciso el mensaje. La lengua de signos, pues igual deberíamos contratar un servicio de interpretación. La de descripción también, si fuera necesario contar con la descripción en los vídeos o los contenidos que vamos a compartir, también es un servicio que se puede contratar.
Y hay algunas precauciones que es algo a tener en consideración, tanto de forma genérica como para los ponentes y los asistentes. De forma genérica hay que tener en cuenta pues, que los problemas técnicos pueden existir, son reales y que igual que pues, lo que decíamos antes, el trato con las personas y en cualquier otra situación de nuestra vida, pues la naturalidad, el sentido común y la practicidad es lo más importante. Entonces, hay cosas que están fuera de nuestro control, hay problemas de conexión, hay cortes de luz, hay caídas de la red, hay cosas que pueden suceder y bueno, pues si no está en nuestra mano, pues podemos hacer lo mejor posible para sacar adelante el evento, pero es algo que no tenemos responsabilidad sobre ello. Sin embargo, hay otros problemas técnicos que sí que se pueden prevenir, como pueden ser problemas en las cámaras, problemas en los micrófonos, que haya mucho ruido ambiente, que haya poca luz y no se vea bien a los ponentes. Y estas son cosas que con una simple prueba previa, media hora antes del evento, pues se puede detectar estos errores si ocurren y ponerle solución. Y es algo que va a solucionar y va a permitir que las personas puedan acceder a toda la información del evento, porque pues si se oye mal a uno de los ponentes, nadie va a poder acceder a esa información. Ni tampoco se va a poder subtitular porque los estereotipistas tampoco van a poder acceder a la información. O si hay una luz muy pobre, pues las personas que a lo mejor utilizan la lectura labial, pues no van a poder ver bien las caras de las personas y no van a poder acceder a la información. Entonces, son pequeñas cosas que con lo que decía, con una prueba previa se pueden detectar y solucionar. Luego hay cosas que también son simples de hacer y tener en cuenta, pues como puede ser respetar los tonos de palabra, que no hablen todos los ponentes a la vez para que no se mezclen los audios. Cuando un ponente ha terminado de hablar, pues los demás deberían cerrar los micrófonos para que no se cuele el audio de otras personas y así se transmita el mensaje con la mayor claridad posible. También, por ejemplo, el apagar las cámaras también es bueno para que así pues sea fácil detectar quién está hablando en cada momento y que no haya distracciones visuales. Y también, además, al apagar las cámaras, pues el tamaño de las cámaras que están en ese momento activas es más grande, también permite acceder mejor a la información. Y sobre todo el intérprete de lengua de signos, que es mejor acceder con un tamaño adecuado. Ahora, en concreto, para los ponentes, pues hay varias consideraciones a tener en cuenta, que pues muchas de ellas son comunes a la comunicación de forma presencial, como puede ser pues no hablar demasiado rápido ni demasiado lento, así toda la información se puede captar en cada uno de los canales que se transmita. También pues tener un discurso bien construido, que sea claro y conciso en la información y que evite jerga muy técnica cuando no proceda. Ser descriptivo, como ya decía antes, pues por el tema de que el contenido compartido no se puede acceder a través del lector de pantalla, pues es necesario que sea lo suficientemente descriptivo para que esa información que se aporta solamente de forma visual pues también se transmita en otro formato y pueda todo el mundo puede acceder a esa información. Entonces, también la presentación tiene que estar configurada teniendo en cuenta esto. O sea, debe de servir como un apoyo, pero no toda la información tiene que estar en la presentación. También por eso puede ser de utilidad compartir esa presentación previamente con los asistentes y también para compartirla hay que asegurarse que ha sido elaborada de forma accesible con las pautas de accesibilidad documental que comentábamos antes. Y bueno, pues a nivel técnico lo que decíamos antes, comprobar cámara, micrófono, iluminación, hacer una prueba previa con el uso de la herramienta, pues para saber cómo compartir pantalla, cuáles son las funcionalidades que se necesitan y también conocer un poco las formas de interacción que hay con los asistentes para estar pendientes de ellas, pues si comunican algún fallo técnico o si pues, hay cualquier necesidad de comunicación entre los asistentes y los ponentes, pues para estar al tanto de ellas. Y bueno, pues como decía antes, al final la naturalidad y la predisposición es de lo más importante que tenemos las personas, entonces hay que estar predispuesto a ver qué necesitan los asistentes y cómo solucionarlo de la mejor forma posible. Y el ponente tiene que estar abierto a tratar de solucionar las carencias de accesibilidad que ocurran o los fallos técnicos que puedan ocurrir.
Y para el lado de los asistentes también hay algunas medidas que es necesario tener en cuenta. Pues también igualmente las pruebas previas también deberían realizarlas antes de conectarse a algún evento, pues por eso mismo, por conocer un poco la herramienta, saber cuáles son sus funcionalidades y cómo van a tener que participar en el evento. Y así si tienen cualquier duda o necesidad pueden comunicarlo con antelación para que los organizadores puedan tenerlo en cuenta. Y también como asistentes pues es necesario ser comprensivo, tener en cuenta, como decíamos antes, que hay factores que no dependen ni de los organizadores ni de los ponentes y que hay problemas que se escapan del control de todos ellos, y que cuando se comuniquen las incidencias pues hacerlo de la forma más educada y constructiva posible para que todos podamos aprender y continuar con el objetivo de realizar el evento. Entonces, bueno, una vez acabado el evento, queremos tener la grabación para compartirla y, como decía antes, pues hay que garantizar que esa grabación sea accesible. Entonces, extrayendo los contenidos grabados del evento, hay que hacer luego una edición posterior pues para asegurar que la interpretación también está dentro de esa grabación, y el subtitulado pues hay herramientas que también pues, pueden subtitular de forma automática en la edición del vídeo, y también al haber hecho una subtitulación en directo, pues también se puede descargar el archivo e incrustarlo dentro del vídeo. Y para ello pues también es necesario consultar las normativas de accesibilidad de los contenidos audiovisuales para que todo ello pues cuente con las medidas más idóneas. Y bueno, pues para finalizar, os queríamos contar una buena práctica de un proyecto que está llevando a cabo Fundación ONCE. Pues una vez detectadas todas las carencias que tienen las herramientas y que pues todavía suponen algunas barreras para las personas para participar en plena igualdad. Y entonces comenzaron a desarrollar una plataforma que se llama ahora mismo Access Jobs. Es una plataforma de videoconferencias que utiliza inteligencia artificial y tecnologías disruptivas para suplir algunas de estas carencias, por ejemplo, como la de compartir pantalla que os comentaba antes, que no detecta el lector, pues a través de inteligencia artificial son capaces de detectar los contenidos que hay en pantalla y transcribirlos, y entonces así sí que se puede acceder a través del texto. O, por ejemplo, también tiene otra funcionalidad que es en el subtitulado. A la vez que subtitula, puede buscar palabras y simplificarlas. Es decir, por ejemplo, si se hablan en porcentajes o se hablan con términos que a lo mejor pueden ser difíciles de entender, se hace una conversión de ese lenguaje a uno más sencillo. También pues, se describen imágenes de forma automática. Y también, por ejemplo, se generan actas extractivos del final de las reuniones pues, para poder compartir el resumen de la reunión. Y entonces, bueno, pues como os decía, las herramientas y los eventos online es algo que sigue creciendo, sigue evolucionando, que tuvo su boom en la pandemia, pero que es algo que se ha quedado con nosotros, pues ya sea para eventos híbridos o para eventos exclusivamente online. Entonces es algo en los que tenemos que seguir trabajando y seguir viendo cómo adaptar de la mejor forma posible. Así que, bueno, yo también he acabado mi parte y a continuación continúa Paloma. Bueno, pues yo quería darles las gracias a Sonia y a Marian. Y Marian, para la próxima jornada similar a esta que hagamos, tienes que poner un apunte más en la parte de lo que tienen que tener en cuenta las personas que asisten a eventos de este tipo, y es la soledad de las personas que están transmitiendo el mensaje, porque al no tener información sobre vuestras caras, sobre si estáis atentos, si no lo estáis, no sabemos muchas veces si se nos oye o no se nos oye, no es tan fácil, ¿no? No siempre es sencillo adecuarnos a lo que la audiencia necesita en cada momento porque no tenemos esa información. Así que esperamos no haberos aburrido y haberos dado información interesante. Y ahora todos aquellos y todas aquellas personas que quieran nos pueden hacer preguntas a través del chat o a través de la pestaña de preguntas y respuestas.
al principio de la sesión una persona ha preguntado si vamos a compartir la información. Quería deciros que existe una grabación de este evento que está a disposición del Real Patronato sobre Discapacidad y que hará llegar, ya veremos si la hace llegar de manera individual o si se cuelga en la plataforma Accesibilitas, estará disponible para todas las personas que lo necesiten. Si alguien quiere las presentaciones, también las vamos a compartir, pero primero tenemos que hacer ese PDF accesible para que pueda llegar a todas las personas y que quedamos a disposición de todas y todos vosotros para aportaros cualquier información extra que necesitéis. Elizabeth nos dice, hola, muchas gracias por la sesión, está siendo muy interesante. Gracias, Elizabeth. Una duda, ¿podríais repetir cuál es la herramienta que está implementando inteligencia artificial para detectar contenidos en pantalla, simplificar palabras, etcétera? Marian, bueno, ahora va a ser el experimento total porque vamos a ver cómo se nos oye al hacer este lío de ordenadores que estamos teniendo. Así que, Marian, cuéntanos. Pues la herramienta que os comentaba es Access Jobs, es una herramienta que se está desarrollando actualmente, todavía no está en el mercado ni de forma comercial ni nada. Y es una herramienta que está ahora mismo, pues eso, en proceso de diseño, de desarrollo. Y si en algún momento es de forma comercial, pues ya lo comunicaremos. Yo creo que se va a enterar todo el mundo cuando Access Jobs esté disponible para ser utilizada por todas las personas, porque estamos deseando compartirla con todas y con todos vosotros. De hecho, Access Jobs es el proyecto, pero me han comentado que el nombre de la plataforma va a ser otro, que ahora no recuerdo, porque sé que ha habido disputa entre dos nombres distintos. Así que estoy segura de que vais a ver anunciada esa presentación. No sé si tenéis, si no hay más preguntas, si hay una más, si no, yo tengo un par de preguntas preparadas para mis compañeras. Nos dice Emilio, los ayuntamientos no realizan eventos accesibles por desconocimiento, porque no les interesa o porque el coste económico es mayor. Es una pregunta. Pues Emilio, es posible que sea un poco por todo, pero es muy importante el conocerlo y el darnos cuenta. Nosotros siempre pensamos que en muchas ocasiones esa ausencia de accesibilidad no es de mala fe, sino que es un desconocimiento absoluto de lo que necesitan las personas, ¿no? Y esto implica todos los temas de accesibilidad que hemos visto, pero también ese lenguaje claro, el que nos hablaba Sonia, cuando transmiten la información las administraciones públicas. Pienso que puede ser un poco mezcla de todo, es verdad que puede haber un coste económico en la contratación de algunos servicios, pero es verdad que esto no lo vamos a ver como un coste, sino como una inversión, porque vamos a estar llegando a más personas que nos van a reportar, bueno, pues más asistencia, más retroalimentación sobre los proyectos que estemos llevando a cabo, etcétera. Yo quiero pensar y estoy casi segura de que el motivo no es que no les interese. Pienso que es más un tema de desconocimiento y ya no de sobrecoste, sino de la no previsión en un presupuesto que se hacen anualmente de que esto se tiene que tener en cuenta. Así que, Emilio, a ayudarnos a difundir todo esto en el ayuntamiento y donde haga falta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Si no hay más preguntas de momento, voy a hacer yo una pregunta a Marian y otra a mi compañera Sonia. La pregunta para Marian, porque Sonia está moviendo cables, es, claro, Marian es una persona que es nativa digital, yo creo, ¿no? Y para ella es sencillo esto de, está todo en la web de los proveedores y te dicen cuáles son las opciones de accesibilidad. Yo quería saber, Marian, tú que además empezaste en la pandemia sin tantos conocimientos sobre plataformas,
realmente cómo de fácil o difícil es aprender esto. Es decir, en muchos centros sabemos que no hay una persona experta en audiovisuales, no hay una persona que tenga, que destaque, a lo mejor yo no destaco por mis habilidades con la informática y con el mundo audiovisual. Entonces, dinos de verdad, Marian, porque tú sabes mucho porque se te da muy bien. Pero esto para las personas que somos un poco más mayores, ¿cómo de fácil o difícil es? ¿Qué necesitamos tener o conocer previamente para aprender? Pues yo diría que necesitamos como todo práctica. Un segundo. Pues lo que decía, que yo creo que es práctica como todo. O sea, en los primeros eventos, pues claro, al acceder a las plataformas es un mundo nuevo, un lenguaje nuevo, no sabes por dónde accede cada uno de los mensajes. Entonces, bueno, es un poco entender cuáles son los mecanismos de cada plataforma, probar en varias de ellas, hacer eventos, equivocarse, por supuesto, es parte del proceso de aprendizaje. Y informarse, estar siempre alerta. Es que como es algo que cambia tanto, hay que pues, organizar eventos y descubrir, pues hoy han puesto esta nueva funcionalidad, probarla y ver de qué forma, pues hay que tener muy claro lo que tenemos que conseguir, o sea, tener en mente cuál es la necesidad, que es que toda la información que queremos aportar llegue al mayor número posible, teniendo en cuenta los distintos canales, las distintas necesidades que se pueden presentar. Y una vez teniendo en cuenta en mente eso que queremos, pues ver de qué forma hacerlo y ver de qué forma, qué plataforma nos ofrece las posibilidades. Muchas veces hacer cosas por fuera de las plataformas para conseguir ese objetivo, pero en definitiva, pues yo diría que es práctica, investigar y estar siempre atento a las personas. Yo creo que ese es uno de los mensajes principales, que es ver cómo podemos aportar a los demás y estar abiertos a las soluciones, a las necesidades. Gracias por tu mensaje optimista para con los mayores, Mariana. Vamos a hacerte caso y a pensar que la práctica nos va a ayudar un montón. Fabiola nos dice que, bueno, que nos quiere agradecer la información y que se queda con no romper la cadena de accesibilidad, que cree que en muchos eventos que se organizan puede haber fugas en las diferentes partes de preparación y tener claro este mantra y así poder poner el foco en la accesibilidad. Fabiola, gracias por esta reflexión. Efectivamente, el truco está en la cadena de accesibilidad porque podemos haber hecho un trabajo fantástico en la elección del lugar o podemos tener ponentes que facilitan muchísimo la comprensión del mensaje, la adecúan, la describen, pero si no hay baño accesible para todas las personas, ahí hemos roto la cadena, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que organizar un evento no es nada sencillo y hay un montón de detalles a tener en cuenta que hacen que haya cosas que se nos puedan escapar. Y cuando tenemos esas fugas, Fabiola, pues ahí es donde cobra especial relevancia esa formación que hay que tener en la atención a personas y en la atención a personas con discapacidad. Y esto me hace preguntarle a mi compañera Sonia dos cosas. Una, vamos a descubrir los secretos de Sonia. Sonia, ¿qué es la fuga que siempre tenemos en los eventos o lo que siempre se nos olvida o aquello que es más difícil de tener en cuenta? Eso por una parte. Y por otra, quería saber, cuando se elige un espacio físico para un evento y tú llamas a ese lugar y preguntas si es accesible, ¿cómo es la información que aportan los espacios? ¿Es suficiente? ¿Es necesaria? Entonces, quería hacerte esas dos preguntas sobre las fugas que nos comenta Fabiola y sobre esa elección del espacio físico. Yo creo que las dos cosas van un poquito ligadas, porque la percepción que tienen los espacios físicos sobre su accesibilidad dista aún de lo accesibles que son en realidad. Por eso cuando llamamos a un sitio para preguntar si es accesible, todavía no nos podemos fiar de lo que nos digan. Tenemos que hacer una visita al espacio. Así que es eso, las fugas pueden ser en la falta de información sobre la accesibilidad y el conocimiento de esa accesibilidad. Eso es lo que tenemos que solucionar. Es necesario más formación
es lo que decía Fabiola, que se necesita saber exactamente qué tienes para saber qué es lo que puedes ofrecer y en qué tienes que mejorar para ser realmente accesible. Muchas gracias, Sonia. Rosa nos pregunta si haremos llegar, nos harán llegar lo posible sobre estos temas para que evitemos fugas nosotros. Rosa, va a estar la grabación disponible a través del Real Patronato, que ahora mismo no podemos decir si la van a difundir a todas las personas inscritas o si se informará sobre un lugar donde esté colgada. Y como les decía, les podemos hacer llegar la presentación en PDF accesible. Lo mejor es que si precisan información concreta sobre un aspecto, pregunten a través del Real Patronato. Ahora, mientras una de mis compañeras habla, yo voy a buscar corriendo el correo de Guiomar para que se puedan dirigir a ella y ella va a centralizar todas estas peticiones. Tenemos en el chat un par de cuestiones más, de comentarios. Una persona que creo que es Antonio, pero no veo la pantalla entera. Antonio, disculpa. Dice, me quedo con crear el hábito. La accesibilidad no debe ser una opción. Efectivamente, debemos hacerlo de tal forma entre todos que esto se eche de menos. De hecho, yo cuando voy a un acto y no veo un intérprete de lengua de signos, lo echo de menos. Siempre lo busco porque tengo la suerte de que para mí es algo natural el ver un intérprete de lengua de signos o un subtitulado, porque como comentaba antes también Sonia y como comentaba Marian, las opciones de accesibilidad son buenas para todas las personas. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo soy miope y por lo tanto no oigo esta cosa rara que nos pasa, que no, como no vemos, no oímos. Y el hecho de tener un subtitulado para mí es fundamental porque me ayuda a seguir el discurso. Si me despisto en un momento, puedo retomar el hilo nuevamente. Así que efectivamente debe ser algo inherente y que forme parte de manera natural de todos nuestros eventos. Nos comenta Emilio que la formación en accesibilidad debería ser obligatoria si se quiere organizar un evento tanto público como privado, efectivamente. Y también debería ser una parte de la formación, por ejemplo, del personal de protocolo. En Fundación 11 las personas que llevan todo el tema de protocolo, bueno, pues tienen también esa formación. Antonia, no Antonio, Antonia, perdón, es que de verdad no veo el nombre completo de cada una de las personas que están escribiendo. De nada, Rosa, que nos da las gracias. Quería preguntaros, Sonia y Marian, ¿cuál ha sido, bueno, antes nos comentaba Sonia, ¿no? que la falta de información sobre los espacios, así que vamos a preguntarle a Marian cuál fue el mayor reto cuando estábamos encerrados y de repente había que generar contenido, había que generar información. ¿Qué es lo que ya sí se ha ido superando? Nos comentabas que había ventanas para los intérpretes de lengua de signos, pero ¿cuál es esa dificultad que encontraste sobre todo al principio o esa dificultad que ves más necesaria que se resuelva y que aún no tenemos del todo resuelta? Pues yo creo que, o sea, todo fue un poco improvisado en los inicios. O sea, ha habido cosas que se han ido detectando una vez hemos ido utilizando y viendo cuáles eran las necesidades que van surgiendo. O sea, desde mismamente el hecho del fondo virtual, pues al inicio de las herramientas no existía. Luego cuando nos dimos cuenta que estábamos todos cada uno en nuestra casa y que no queríamos que se viera las vergüenzas que teníamos por detrás, pues fueron desarrollándose los fondos virtuales o así. Pues en la accesibilidad yo creo que ha ocurrido exactamente lo mismo. Ha sido cuando se han ido detectando las faltas de herramientas y las barreras que se estaban provocando a través de las herramientas de comunicación y que estaba dejando a mucha gente atrás. Ha sido cuando se han empezado a implementar soluciones. Entonces, inicialmente el subtitulado, pues creo que el subtitulado sí que permitía creo que no había automático, pero sí que permitía tanto escribirlo una persona que estuviera dentro del evento, pues que puede ser yo, cualquier persona puede escribirlo, como un servicio externo.
Y el tema de los intérpretes sí que estaba muy, no lo habían tocado para nada, era como un asistente, un panelista más, pero la visualización ya era algo que tenías que ver cómo adaptarlo. Entonces, pues poco a poco fueron implementando la opción de anclar, de destacar, varias opciones hasta que ahora por fin, pues tanto en Teams como en Zoom, ha sido hace poco, esta semana o la semana pasada, han sacado esa nueva ventana, esa modalidad en la que puede entrar el intérprete por otro canal. Pero es eso, son cosas que yo creo que sobre todo parte desde el desconocimiento. O sea, cuando pues uno de los grandes errores yo creo que es cuando se diseñan las cosas, las herramientas, se programan, es haciéndolo pensando en un estándar, en una persona estándar, y entonces no se tienen en cuenta necesidades heterogéneas, que realmente es como somos las personas, somos heterogéneos y cada uno tiene necesidades propias. Entonces, claro, es a la medida del uso que se va haciendo de esa herramienta cuando se van detectando las faltas, las carencias y cuando ya se va poniendo solución. Entonces, bueno, creo que sí, que idóneamente desde el diseño se tendría que tener en cuenta todos los perfiles, pero bueno, por lo menos es de agradecer que existe ese compromiso con la accesibilidad y que en el tiempo pues vayan tomando acciones y vayan haciendo mejoras en pro de conseguir la mayor accesibilidad para todas las personas. Uy, he querido hablar y he apagado la cámara. Muchas gracias, Marian. Para terminar, quería comentar, ahora mismo no hay más preguntas, dos cosas. La primera, hemos nombrado, pero así un poco por encima porque es un tema complejo, ¿verdad? Que hay normas que nos indican cómo debe ser un buen subtitulado o qué tenemos que tener en cuenta en la grabación de los vídeos, etcétera. Y queríamos transmitir que a través del portal Accesibilitas, que es un portal del Real Patronato sobre discapacidad con la colaboración de Fundación 11, están disponibles las normas en formatos accesibles que están relacionadas con la accesibilidad. Para acceder a estas normas hay que darse de alta como premium en la plataforma, pero todas vuestras entidades cumplen con esos criterios porque, eso se lo sabe María mejor que yo, si mal no recuerdo, tienen que ser entidades sin ánimo de lucro. ¿Es así, Marian? ¿Quiénes pueden cumplir, quiénes pueden darse de alta como premium? Recuérdanoslo. Sí, organizaciones sin ánimo de lucro, administración pública o universidades. Se pueden registrar de forma gratuita rellenando un formulario sencillo y ahora Paloma en el chat también puede compartir el enlace a la plataforma y podéis ver que hay tanto contenidos públicos que se puede acceder y que son de gran utilidad, como acceder a esta parte privada para acceder tanto a las normas como a unos foros que están atendidos por expertos y que pueden solucionar las preguntas y las necesidades que puedan surgir. Por lo tanto, que el acceso a esas normas no sea una barrera, no suponga una barrera a la hora de saber cómo aplicarlas en lo relacionado con los eventos. Y lo segundo y último que quería decir era, bueno, pues agradecer a las 60 personas que han ido, bueno, un poquito más, un poquito menos, pero alrededor de 60 personas que habéis estado compartiendo con nosotras estas 2 horas, que os habéis mantenido ahí sin dormiros y sin cambiar de canal. Y quedamos a vuestra disposición de verdad para cualquier consulta que nos queráis hacer relacionada con los eventos accesibles o con cualquier otro tema relacionado con la accesibilidad. Gracias por los mensajes que estamos leyendo, agradeciéndonos a nosotras y bueno, confiamos en que haya sido algo útil para todas vosotras y todos vosotros y que lo pongáis en práctica, pues nada, en cuanto podáis, ¿vale? Un saludo y muchas gracias. 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 Adiós.